Muy buenas noches, queridos y apreciados hermanas, hermanos. En esta oportunidad yo quiero presentar la introducción del estudio del capítulo 4 y el capítulo 5 de Eventos de los Últimos Días. También, como yo he venido hablándoles una y otra vez a través de los audios, cuando yo afirmaba que la iglesia adventista del séptimo día ya no es pueblo de Dios, por la razón que habían rechazado el mensaje de la justificación por la fe en el año 1888 y también en el año 1901. Para poder estudiar esto, voy a tomar como base el estudio de las 7 etapas de la iglesia que está aquí en el libro de Apocalipsis. Como sabemos, aquí en la palabra de Dios, en el libro de Apocalipsis, capítulos 2, en capítulos 2, versículos, eh, capítulos 2, sí, capítulos 2, versículos 1 en adelante, inicia la etapa de las 7 iglesias o periodo de las 7 iglesias. Yo voy a tomar este estudio como base para que podamos entender este estudio del capítulo 5 y capítulos 4 de Eventos de los Últimos Días. Aquí, en cada etapa de la iglesia, vamos a ver algunas características. Si se agrada a Dios o no agrada a Dios. ¿Qué es lo que pasó? Es lo que vamos a ver primeramente y luego vamos a también tocar otros puntos tan importantes para que podamos comprender claramente si la iglesia adventista del séptimo día es pueblo de Dios o ya no es. Ya, mis hermanas, hermanos, bien, vamos entonces aquí a la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulos 2, versículos 2. Dice la palabra de Dios: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Entonces aquí estamos viendo la primera etapa de la iglesia, Éfeso. Éfeso, que representaría la primera etapa de la iglesia, que es Jesús y los 12 apóstoles, ¿verdad? Desde ahí inicia las etapas, ¿no? Las etapas de diferentes iglesias. Bien, aquí nosotros estamos viendo una iglesia perseverante, una iglesia que tiene trabajo arduo, que tiene mucho trabajo. Esta iglesia tiene características como que también este, tiene el Espíritu Santo de Dios para discernir entre el bien y el mal. Entonces, aquí dice, ¿no? Que, que pudo reconocer a los falsos apóstoles, que representaría a los judíos. Vamos a correr rápidamente porque es como una introducción. Y vamos a pasar aquí a la iglesia Esmirna, la segunda etapa, ¿verdad? La iglesia Esmirna, que está en Apocalipsis capítulos 2, versículos 8. Dice la palabra de Dios aquí, el mensaje para la iglesia Esmirna: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza. Aquí me detengo. Yo conozco tus obras. Entonces, aquí la iglesia Esmirna era una iglesia trabajadora. Era, ¿qué cosa más? Una iglesia trabajadora, y dice, y había pasado por una tribulación. Había pasado una tribulación. Entonces, es una iglesia que trabajó y pasó tribulación, pasó la prueba de fe o prueba de fuego, podemos decir. ¿Y qué más dice aquí? Dice aquí, aunque eres rico, dice que es una iglesia rico, la iglesia Esmirna, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Entonces quiere decir que ellos han pasado una tribulación.
¿Quiénes fueron los que la han perseguido a esta iglesia Esmirna? Los judíos, que dicen ser judíos y no lo son, hablando en el aspecto espiritual. Bien, aquí estamos viendo una iglesia trabajadora que había pasado tribulaciones. Es un pueblo que agrada a Dios. Igual también la iglesia Éfeso también agrada a Dios. Vamos a continuar entonces con la iglesia Pérgamo. Aquí dice la palabra de Dios, el mensaje a Pérgamo. Presten atención. Dice aquí, yo conozco tus obras y donde habitas. Entonces, la etapa de la iglesia Pérgamo, ¿dónde habitaba? Posiblemente vamos a decir de frente, Italia, donde habitas, donde está el trono de Satanás. Entonces, quiere decir que esta iglesia estaba muy cerca, o sea, en ese país donde está el trono de Satanás. Pero tienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas ni les testigo fiel fue muerto entre vosotros. Entonces, queridos hermanos, dice aquí la palabra de Dios bien claro, pero dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días de la persecución. Es una iglesia que no ha negado a Dios. Es una iglesia que tiene obras, que había trabajado en obediencia a nuestro Dios. Entonces la iglesia Pérgamos, ¿sí? La iglesia Pérgamos, sí, ¿no? Claro que sí. Sí, la iglesia Pérgamo, entonces, hermanos queridos, es una iglesia que agrada a Dios. Es una iglesia aprobada y amada por Dios. Vamos a pasar rápidamente al mensaje de la iglesia Tiatira. El Dios Todopoderoso dice a la iglesia Tiatira, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia. Es una iglesia que tiene características que a Dios agrada, ¿verdad? Tu perseverancia y que tus obras postreras son superiores a las primeras. Pero tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice ser profetiza. Entonces aquí estamos viendo una iglesia que trabaja, una iglesia que tiene fe, una iglesia que ha hecho servicio para Dios, pero esta iglesia corría un riesgo o un ataque de Satanás, y Dios estaba advirtiéndole. Pero si nosotros leemos todo el contexto, vamos a encontrar que Dios no rechazó a esta iglesia. ¿Eso qué significa? Que esta iglesia ha tenido correcciones. Entonces, la iglesia Pérgamo, la iglesia Tiatira, todos son iglesias que han sido fieles, se puede decir, hasta un punto, pero tuvieron errores, pero sí tenían las características que a Dios agradaba. Ahora vamos a pasar a la iglesia Sardis. El Dios Todopoderoso dice a la iglesia Sardis, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sí, vigilante, y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiéntete, pues si no, velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré. Entonces, aquí estamos viendo la condición de la iglesia Sardis. La iglesia Sardis como que flaqueó, pero es un poco diferente a las demás iglesias que ya mencioné. Entonces, queridos hermanos, aquí
Dios como que a la iglesia Sardis, como que no le agrada, en otras palabras, como no le agrada, pero tampoco rechaza, sino no le agrada, pero sí da sus recomendaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que la iglesia Sardis podía o tenía o estaba o podía alcanzar el perdón, la misericordia o la gracia. Entonces, por eso que Dios aquí demuestra que a la iglesia Sardis no lo rechaza, no lo desprecia, o sea, no lo rechaza completamente todavía. ¿Por qué? Porque ya Dios sabrá por qué, ¿no? Ahora vamos a ir a la iglesia Filadelfia. Aquí vamos a comprender el mensaje a la iglesia Filadelfia. Al mensaje a la iglesia Filadelfia dice Dios, yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado a mi nombre. Y no has negado a mi nombre. Dice nombre, de las sinagogas de Satanás, no has negado a mi nombre de las sinagogas de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo no lo son, sino que mienten. Te daré, dice, te daré algunos, yo haré que venga y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado. Yo te he amado. Entonces aquí estamos viendo que la iglesia de Filadelfia fue perseguida por los judíos, por los falsos cristianos judíos. Pero Dios dice, Dios aquí en esta etapa de la iglesia de Filadelfia, Dios demuestra, Dios pronuncia que es una iglesia amada, una iglesia que Dios ama, una iglesia que obedece a Dios, una iglesia que cumple las características que Dios desea para esta iglesia, Filadelfia. Entonces, queridos hermanas, hermanos, en estas 6 etapas de la iglesia que les he mencionado, hermanos, estamos viendo que estas iglesias han obedecido a Dios, han hecho obras, han mantenido su fe, no han negado su nombre. Son iglesias que agradan a Dios, que prácticamente podemos decir que estas iglesias han cumplido la voluntad divina, pero también tuvo algunos errores, sí tuvo errores, pero Dios advirtió, Dios advertía. Pero lo más importante aquí es que Dios no rechazaba, Dios no rechazaba. Ahora vamos a ir a la iglesia, la última etapa de la iglesia, la Odisea. Acuérdense, queridos hermanas, hermanos, que la iglesia, la Odisea, está representado a la iglesia adventista del séptimo día organizada. Vamos a dar lectura de lo que dice aquí la palabra de Dios a la iglesia, la Odisea, o sea, el mensaje a la iglesia adventista del séptimo día organizada. Dice la palabra de Dios, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Queridos hermanas, hermanos, en este mensaje a la iglesia de la Odisea, no encontramos ni una palabra agradable para esta iglesia, la Odisea. ¿Se dan cuenta, mis queridos hermanas, hermanos? No hay. Desde que inicia con el capítulo 14, con versículos 14 y versículos 15, declara, ¿qué dice, hermanos? Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. O sea que es una iglesia que no obedeció a Dios, que no tiene obras. Es una iglesia que no tiene obras. O sea que es una iglesia que sí ha hecho algún tipo de obra, pero no agrada a Dios. Por eso aquí dice, no, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente,
te vomitaré de mi boca, dice la palabra de Dios. Hermanas, hermanos, acá hay una tremenda diferencia. El mensaje para las 6 iglesias que ya mencioné y el mensaje para la iglesia de Laodicea es totalmente diferente. Acá no hay ni un poco la actitud de la iglesia Laodicea que agrada a Dios. No hay ninguna. Porque dice, te voy a vomitar. La palabra vomitar en el contexto profético, ¿qué sería, mis queridos hermanas, hermanos? Vomitar, rechazar, expulsar, desconocer, votar, desalojar, rechazar completo. Un rechazo completo es vomitar, mis queridos hermanas, hermanos. Te voy a rechazar. ¿Por qué? Porque no presenta ni un poco de características que agrade a Dios. Vamos a continuar entonces. Dice aquí la palabra de Dios. Te vomitaré de mi boca. Tú dices, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Tú dices que eres rico. Hermanas, hermanos, ¿de qué riqueza está hablando aquí? Exactamente de la riqueza espiritual. Riqueza espiritual, pan espiritual, que viene a ser la palabra de Dios, la interpretación, el espíritu de profecía y también todo el mensaje de la justificación, todo el mensaje completa que son los escritos de Elena G. de White. Entonces, cuando dice que eres rico, está diciendo que esta iglesia, la Odisea, tiene un mensaje completo, completo y bien claro, tiene. Pero el problema es que no lo han aceptado este mensaje completo, claro que Dios envió del cielo. No aceptaron como iglesia. Eso hay que entender bien claramente. La iglesia adventista del séptimo día, Dios envió todo completo, pero esta iglesia rechazó y rechazó. Por eso aquí dice la palabra de Dios, tú dices, soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desnudo. No, perdón, desaventurado. ¿Qué significa la palabra desaventurado en el contexto espiritual? ¿Qué podemos comprender, mis queridos hermanas, hermanos? Desaventurado. No tiene nada de Dios, ni la gracia, ni nada, nada de Dios tiene esta iglesia. ¿Por qué? Vamos a ver entonces. Desaventurado, miserable, miserable, hermanos queridos, por favor, mediten esta palabra, miserable. ¿Qué significa el término miserable? En el aspecto espiritual, es una iglesia miserable. Pobre, pobre de espíritu. Ciego, ciego. ¿Qué significa, hermanos? ¿Por qué dice ciegos? Porque leemos la Biblia, el año bíblico, terminamos 2, 3, 4 veces en los 50, 60, 70 años en la iglesia, pero no hemos entendido. Ciegos somos, ciegos, ciegos, y estás desnudo. Ciego, estás desnudo. En la ceguez espiritual. Por eso, queridos hermanas, hermanos, nosotros podemos tener quizás memorizado casi toda la Biblia, capítulo por capítulo, versículo por versículo, pero si no lo hemos entendido, es letra muerta en nuestro ser la palabra de Dios. Eso significa ser ciego espiritual en este contexto. Desnudo, desnudo, ¿qué significa, queridos hermanas, hermanos? Cuando dice la palabra desnudo, es porque no tiene la gracia de Cristo, no tiene la protección del Espíritu Santo de Dios, no tiene el manto de justicia esta iglesia, no lo tiene, mis queridos hermanas, hermanos. Y la pregunta sería entonces, cuando yo digo, hermanos, que la iglesia adventista del séptimo día ya no es pueblo de Dios, yo digo porque quiero, no, mis queridos hermanos, porque la iglesia, la Odisea, la iglesia adventista del séptimo día organizada es representado a la condición de la iglesia, la Odisea. Vamos a seguir continuando entonces con la palabra de Dios. Entonces, aquí la palabra de Dios dice así: yo te aconsejo, en el capítulo 18, perdón, en el versículo 18, en capítulos 3, versículos 18, dice así:
Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego para que seas rico y vestidos blancas para vestirte. Dios da un consejo. Dios invita a esta iglesia. ¿Qué le dice? Que de mí compres oro refinado. Dios invita. A pesar que está con tantos errores, que es una iglesia desaprobada por Dios. No hay nada bueno en esta iglesia, hermanos queridos. No hay nada bueno. Pero Dios en su gran amor y misericordia que ama al pecador, Dios invita a esta iglesia que compre de él oro fino. Esta porción de la palabra de Dios vamos a conectar en esta oportunidad con el mensaje de la justificación por la fe en el año 1888, en el año 1863. Esta porción de la palabra de Dios, el cumplimiento de esta profecía, cuando Dios dice, no, te invito, te aconsejo que de mí compres oro fino, esa profecía en la iglesia adventista se cumplió en el año 1888, porque en el año 1888 Dios ofreció el mensaje de la justificación por la fe, para que el mensaje de la justificación por la fe haga justo, perfecto al cristiano, al adventista. Ahí se cumple, mis queridos hermanas, hermanos. Entonces, si la iglesia adventista séptimo día hubiese aceptado el mensaje de la justificación por la fe, entonces ellos hubieran cumplido, ¿qué cosa? En comprar oro refinado que Dios lo había ofrecido. Pero esta iglesia, ¿qué pasó, hermanos? Rechazó y rechazó. Es lo que vamos a estar viendo aquí en el estudio del capítulos 4 y capítulo 5 de Eventos de los Últimos Días. Entonces, queridos hermanas, hermanos, aquí hemos visto en esta oportunidad la condición de las 7 etapas de la iglesia. Las 6 etapas de la iglesia fueron iglesias que hicieron algo bueno y agradaron a Dios. Pero la última etapa de la iglesia, que es la Odisea, hermanas, hermanos, no hay nada bueno. Es por eso, queridos hermanas, hermanos, hoy el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis capítulos 3, versículos 15, 16, 17, hoy se cumple esa profecía. Por eso que hoy la iglesia adventista no tiene nada bueno, mis queridos hermanas, hermanos. Por eso en esta noche yo quiero presentarles algunas características o algunos estudios donde afirman y reafirman que la iglesia adventista se mantiene error tras error. Por ejemplo, cuando yo estudié el estudio y investigación sobre las 7 etapas de la iglesia de Dios, he encontrado a la iglesia Laodicea, a la iglesia adventista del séptimo día, con donde la iglesia adventista representa ¿qué cosa? Desaprobación y rechazo terrible, un rechazo terrible, mis queridos hermanas, hermanos. Por eso es muy importante que nosotros comprendamos la palabra de Dios para no caer en ningún tipo de engaños. Y cuando yo estudié un estudio y investigación sobre el mensaje de los 3 ángeles, el mensaje de los 3 ángeles, aquí también encontramos, ¿qué cosa, hermanos? Rechazando el mensaje de los 3 ángeles, la iglesia organizada, incluso cambiando, ¿no? El logo que habían puesto en el principio, y lo han cambiado el logo de los 3 ángeles por otro logo que es que tiene un significado mundano, ¿sí? Y también, por ejemplo, cuando yo estudié el estudio de la justificación por la fe, en el mensaje de la justificación por la fe, también encontramos a la iglesia adventista del séptimo día rechazando rechazando el mensaje de la justificación por la fe.
Entonces aquí encontramos una iglesia con errores, una iglesia que rechaza el mensaje de la justificación por la fe. Entonces, como resultado ello, el mensaje de la justificación por la fe declara a la iglesia adventista del séptimo día como judíos o como fariseos que niegan a Jesús y al Espíritu Santo y a Dios mismo, al negar el mensaje de la justificación por la fe. Ahora, cuando nosotros estudiamos, por ejemplo, el mensaje, el estudio y la investigación sobre el mensaje Reforma Pro Salud, que fue enviado del cielo en el año 1863, ¿qué pasó con la iglesia organizada? La iglesia organizada también rechazó. Ahí encontramos la iglesia organizada rechazando el mensaje de la Reforma Pro Salud. Como sabemos nosotros que el mensaje de la Reforma Pro Salud es mano derecha de los tres ángeles, y también sabemos que el mensaje de la Reforma Pro Salud nos ayuda a restaurar la imagen de Dios en el aspecto de salud física, mental y espiritual. Y la iglesia organizada rechazó esto. Y también cuando yo estudio, por ejemplo, cuando yo investigué en mi estudio sobre los 10 mandamientos, aquí también encontramos que los 10 mandamientos hoy es pisoteado por la iglesia adventista. ¿Por qué? Porque no lo cumplen, solamente lo tienen de letras, pero en los hechos no lo practican. Entonces aquí también encontramos grandes errores, especialmente sobre el sábado. ¿Cuántos hermanos, hasta pastores, que no respetan las horas sagradas del santo sábado de la puesta del sol hasta el siguiente día de la puesta del sol? Y también, por ejemplo, cuando nosotros estudiamos la reforma educativa, ahí también encontramos que la iglesia adventista del séptimo día rechaza y rechaza. Y como resultado, ¿qué han hecho? Habían adoptado y habían aplicado el sistema educativo romano papal, y rechazando la verdadera ciencia de la educación que Dios había enviado. Y también cuando yo estudié y he investigado, hermanos, sobre el tema de la historia de la iglesia adventista del séptimo día, que inicia del año 1844, hermanas, hermanos, aquí encontramos grandes errores, grandes rechazos que la iglesia adventista había cometido en un momento de la historia. Por ejemplo, aquí yo tengo los años muy importantes. En el año 1844 hasta 1863, la iglesia, el movimiento adventista, queridos hermanas, hermanos, había andado bajo la dirección del Espíritu Santo. Había sido una iglesia amada de Dios, una iglesia que Dios había conducido, había dirigido. Pero hay algo muy importante aquí. Del año 1863, en el año 1888, aquí la iglesia ¿qué va pasando? Va alejándose de la presencia de Dios. Y en el año 1901, la iglesia adventista completó negar a Dios en su organización. Y por favor, le pido a la cámara que me regale 3 minutos más. Muchas gracias. Entonces, es lo que ha pasado. Entonces, aquí en la historia de la iglesia adventista encontramos también solamente puros rechazos y también una parte buena. Pero hermanas, hermanos, lo más importante es que esta iglesia, en este estudio sobre la historia de la iglesia adventista del séptimo día, terminaron como hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy llegó con errores y errores y errores, más errores y más errores y más errores. Bien, ahora voy a presentarles también cuando yo estudié, por ejemplo, cuando yo estudié y investigué sobre manual de la iglesia,
En la historia del manual de la iglesia también encontramos grandes errores. Como sabemos, nunca fue la voluntad de Dios que el pueblo de Dios tuviese un manual de la iglesia. ¿Por qué? Porque nuestro Dios tiene aquí la palabra de Dios y el Espíritu de profecía. Aquí está el manual de la iglesia, el manual de un verdadero pueblo de Dios. Y también, por ejemplo, cuando yo estudié el mensaje sobre diezmos y las ofrendas, aquí también encontramos grandes errores en la administración de los diezmos y las ofrendas. Como sabemos, nosotros todos sabemos que en la iglesia adventista del séptimo día hoy no se usa los diezmos y las ofrendas como Dios quisiera. Y así también encontramos en el tema de los doctrinales y teológicos, también hay muchos grandes errores, tanto doctrinales y en el tema teológico en nuestra iglesia adventista del séptimo día. Y también cuando yo estudié, por ejemplo, el tema de la oración y adoración, hoy en día también hay grandes errores en este mensaje cuando nosotros estudiamos sobre la adoración y la oración. También hay muchos errores, grandes errores, mis queridos hermanas, hermanos. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué? ¿Por qué está en esta condición la iglesia adventista del séptimo día? ¿Por qué, mis queridos hermanas, hermanos? Precisamente, ¿por qué? Porque desde el año 1863 que rechazaron el mensaje de la reforma pro salud y luego en el año 1888 rechazaron el mensaje de la justificación por la fe, que eso representa ¿qué cosa? Al rechazar el mensaje de la justificación por la fe, la iglesia estaba rechazando a Cristo, la obra del Espíritu Santo, a Dios. El mensaje de amor y de misericordia estaban rechazando. Pero, hermanos queridos, el pueblo de Dios rechazó y Dios dice aquí en este capítulo, en el capítulo 4 de Evento de los Últimos Días, Dios ha perseguido prácticamente a la iglesia adventista organizada. ¿Y qué pasó con la iglesia organizada? Hermanas, hermanos, la iglesia adventista rechazó y rechazó. Por eso que en un párrafo acá en Evento de los Últimos Días, la sierva del Señor, Dios Todopoderoso, declara diciendo que dentro de esta iglesia ya no está más el Espíritu Santo de Dios. Entonces, queridos hermanas, hermanos, una iglesia en estas condiciones, ¿agrada a Dios esto, hermanos queridos? ¿Puede agradar? En el capítulo 5 de Evento de los Últimos Días, Dios nos va a presentar otro pueblo, un pueblo chiquito, llamado pueblo remanente. Y en el capítulo 4, Dios va a presentar aquí un pueblo adventista militante y sus características. Y en el capítulo 5 nos va a presentar un pueblo remanente chiquito con sus características. Entonces, ahí se cumple la profecía, o ahí se cumple la palabra de Dios en estos tiempos, que cuando la sierva del Señor en el año 1897, más o menos, la sierva del Señor levantó un ministerio de sostén propio. ¿Por qué? Porque la iglesia adventista del séptimo día estaba en estas condiciones que ya les he dado a conocer en esta noche. Entonces, hermanas, hermanos, en estas condiciones, queridos hermanas, hermanos, la iglesia adventista nunca va a llegar a la perfección. ¿Por qué? Porque la iglesia adventista, mira, desde el año 1888 hasta el día de hoy han pasado 138 años y la iglesia no se arrepiente, no se corrige, no acepta, sigue rechazando y rechazando y rechazando, a pesar, escuchen hermanos queridos, por favor, a pesar que estamos a las puertas, a las vísperas de la ley dominical, en la iglesia adventista no hace nada para arrepentirse. Por eso yo quiero decir en esta oportunidad que la iglesia adventista del séptimo día organizada ya no es pueblo de Dios. Es lo que vamos a estar estudiando en el capítulo 4 y en capítulo 5, evento de los últimos días. Que Dios me las bendiga. Bendiciones y un fuerte abrazo para cada uno de ustedes.